Muy buenos días, qué bendición es poder empezar una nueva semana juntos para poder escuchar lo que nuestro Señor tiene para decirnos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos hermanos de la Misión Bíblica Bautista de San Juan de Calderón y bienvenidos cada uno de ustedes que nos está acompañando esta mañana. Les pido por favor que en su Biblia usted pueda llegar al libro de los Salmos. Busque por favor ahí el Salmo 103 y vamos a leer juntos los versículos del 1 al 5. Salmo 103, versículos del 1 al 5. La palabra del Señor dice en el Salmo 103, versículo 1: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vemos acá al salmista David. Este es un salmo de David y él está agradecido con el Señor porque ha recibido de la mano del Creador muchos beneficios. Y él dice ahí: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Como hijos de Dios, tú y yo debemos agradecer a nuestro Dios cada día. Con solo el hecho de despertar, debemos decirle: papá, gracias porque un día más me has dado la bendición de poder mirar la luz del día. ¿Sí? Cada día seamos agradecidos. Dice ahí: Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Él es nuestro Dios, el Creador, aquel que perdonó nuestros pecados, pagó nuestra deuda por medio de su Hijo Jesucristo, pagó esa deuda impagable para nosotros. Y Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Mira, hay muchas razones por las que debemos alabar a nuestro Dios. Así es que de todo tu corazón te animo que en este momento podamos cantar al Rey de Reyes. Cantemos a nuestro Señor. Buenos días hermanos, qué gran bendición poder reunirnos un domingo más, primer día de la semana, para alabar a nuestro Dios. Queremos empezar cantando el himno que dice: ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Reconociendo que hay poder solamente en Jesús para salvarnos, para darnos una vida en santidad y una vida como a Dios le agrada. El poder solo viene de Jesús. Así que vamos a cantar. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre
hermoso es poder recordar y tener siempre presente que hay poder en Jesús, quien murió para darnos salvación, para limpiarnos de nuestros pecados. Y es hermoso saber que Él nos dio este regalo, ¿sí? Nosotros cargábamos con un gran peso del pecado sobre nuestra espalda, y Cristo vino y nos hizo libres de ese peso, y Él cargó nuestra culpa. Él nos quitó todo ese cansancio, esa tristeza, y ahora podemos cantar este hermoso himno que dice: mi culpa Él llevó. Y lo vamos a cantar alegres porque dice que el Señor nos salvó, y le agradecemos ahora gozosos por lo que Él ha hecho por nosotros. Cantemos, hermanos. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Amén. Qué hermoso es saber que podemos cantar y alabar a nuestro Dios porque Él nos salvó. Tenemos ese libre acceso ante nuestro Padre por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y que podamos orar. Oremos. Padre, te damos gracias por la gran bendición que tú nos das de poder ser llamados tus hijos, Padre. Al poder experimentar la salvación que viene solamente de ti, Padre, queremos agradecerte por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor, y dejar en tus manos nuestras vidas, Señor, y este culto también que es elevado para poder compartir tu palabra, para poder que nosotros también podamos escuchar tu palabra y también luego aplicarla y compartirla, Señor. Gracias porque sabemos que estarás hablándonos, Señor. Usa la vida del pastor, que es el que traerá tu mensaje, Señor, para que podamos entenderlo, para que podamos también entenderlo y más que eso también aplicarlo, Señor. Gracias por darnos a tu Santo Espíritu, que es el que estará enseñándonos también, el que estará obrando en nosotros para que podamos entender claramente tu palabra. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno más
y este himno nos habla acerca de la palabra de Dios y de las promesas que tenemos ahí. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos grandes promesas que el Señor nos deja ahí en su palabra, y es hermoso saber que estas promesas son de apoyo para nuestra fe. Vamos a cantar entonces todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Qué bendición saber que podemos confiar y también obedecer la palabra de Dios, porque todo lo que nos dice ahí es verdad, y como acabamos de cantarlo, debemos confiar siempre en la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a que podamos disponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Qué bendición es haber cantado a nuestro Señor. Pues ahora es tiempo de poder abrir la palabra del Señor. Les pido por favor que me acompañen a Filipenses. Filipenses tiene 4 capítulos, y durante 4 domingos, empezando hoy, ¿sí? Desde hoy y 3 domingos más, estaremos revisando toda la carta de Pablo a los Filipenses. He tomado un bosquejo de nuestro hermano Wiersbe y lo he adaptado para poder compartirlo con ustedes. Quiero compartir entonces con ustedes la carta de Pablo a los Filipenses. Por favor, abra ahí en el capítulo 1 y juntos vamos a estar mirando todo este capítulo en esta mañana, ¿sí? Quiero, antes de poder leer la palabra del Señor, pues quiero invitarte a orar. Ora conmigo. Padre eterno, Señor bueno, qué gran bendición, qué gran privilegio, Señor, nos das un domingo más, Señor, de poder juntos como pueblo tuyo, Señor, poder adorarte, pero también poder abrir tu palabra y escuchar tu sabio consejo, Señor. Gracias por esta preciosa porción de tu palabra. Gracias por esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Pedimos que la uses para que capacites nuestra vida, Señor, para que nos ayudes, Padre, a conocerte mejor. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Señor, permite que tu palabra se pueda hacer vida en nosotros.
Muchas gracias te damos. Pedimos tu bendición sobre la lectura de tu palabra en esta mañana. Leeremos el capítulo 1 de Filipenses y pedimos por favor que hables a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir, hermanos, con ustedes en esta mañana un mensaje que lo he titulado Un solo sentir. Como les dije, es un bosquejo que está adaptado de nuestro hermano Wiersbe. Y acá vemos una carta escrita por Pablo y Timoteo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Dice ahí el versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Eso es lo que dice acá el primer versículo, y Pablo saludando y presentándose ahí. Vemos entonces, esta es una carta que Pablo y Timoteo escriben a los hermanos de Filipos. Y la iglesia en Filipos, quiero decirte que estaba situada en la antigua Macedonia. Fue la primera fundada en Europa por Pablo. Tú lo puedes ver ahí en Hechos 16. Y por consiguiente, es la primera incursión importante del evangelio en territorio gentil. Hacia allá Pablo fue enviado por el Señor. Tú recordarás en su segundo viaje misionero. Él ya hizo su primer viaje y visitó y fundó iglesias por ahí. Regresó, informó lo que había sucedido. Luego salió en su segundo viaje. Y fue ahí cuando él tenía planes de dirigirse hacia un lugar que Dios le cambia los planes y le lleva hasta Macedonia. Y ahí en Filipos fue la primera iglesia que Pablo fundó. Tú recuerdas, luego de haberlos encarcelado injustamente, haberles dado una golpiza, los pusieron en la cárcel, y pues ahí Pablo, en vez de lamentarse por su situación, ¿sabes lo que hizo? Él empezó a cantar himnos, a cantar alabanzas al Señor. Y en esa misma noche hubo un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. Y bueno, tú sabes la historia. Terminó convirtiéndose a Cristo también el carcelero, ¿sí? Con toda su familia, cuando les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso pasó ahí en Filipos. Te decía entonces que fue la primera iglesia que Pablo fundó ahí en Filipos. Y a estos hermanos de Filipos les escribe esta carta. ¿Sí? Les escribe esta carta. Y las circunstancias en las que Pablo se encontraba en el momento que él escribe esta carta no eran para nada agradables. Él estaba preso. Su situación era complicada. Y él ahí, estando preso, lo arrestaron ilegalmente, lo llevaron a Roma y él estaba ahí esperando el juicio. Y vemos que muchos trataban de empeorarle las cosas, y él, estando ahí en su calidad de preso, escribe esta carta a los hermanos de Filipos. Y quiero decirte algo aquí, que solo Cristo promete darnos paz en medio de la tormenta. Solo Cristo promete darte gozo en medio de las dificultades. Esto viene por medio de Cristo. Y mira, ¿cómo se puede tener gozo en medio de las circunstancias cuando estas son tan desagradables? ¿Cómo? Y quiero decirte acá, teniendo un solo sentir. Y ese es el título del mensaje en esta mañana, un solo sentir. Y eso es lo que había en Pablo. Había un solo sentir. ¿Cómo se puede tener gozo entonces en medio de circunstancias tan desagradables? Y es teniendo un solo sentir. Veremos cómo Pablo no se preocupaba por él mismo, sino que él se preocupaba por Cristo y por el evangelio, porque Cristo sea conocido, porque el evangelio siga avanzando y llegando a lugares donde no había llegado aún. Ahora mira, si Pablo hubiera sido una persona de doble ánimo, si Pablo hubiera empezado a quejarse debido a que la vida era tan dura, él no hubiera sido ese siervo efectivo que llegó a ser en las manos del Señor. Él no hizo eso, él no se empezó a quejar por su situación. Él tenía un solo sentir. Mira, tener un solo sentir es preocuparse por tres prioridades, y de estas tres prioridades vamos a hablar en esta mañana.
tener un solo sentir es preocuparse por 3 prioridades. ¿Cuáles son estas? Mira, la comunión del Evangelio, el progreso del Evangelio y la fe del Evangelio. Cuando tienes un solo sentir, tú te vas a preocupar por esto, por la comunión del Evangelio, por el progreso del Evangelio y por la fe del Evangelio. Y quiero que veamos esto en esta mañana. Primero, entonces, veamos ahí la comunión del Evangelio, y lo vas a ver en los versículos del 1 al 11. Ahí está lo que vamos a ver. Mira el versículo 2, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos, y vosotros, a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Mira versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué está sucediendo acá? Mira, te decía que tener un solo sentir es preocuparse por la comunión del Evangelio. ¿Sabes? El momento que recibimos a Cristo, llegamos a formar parte de la familia de Dios, llegamos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos preocuparnos por la comunión del Evangelio. Acá Pablo les decía, los tengo en mi mente. ¿Viste el versículo 3? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y eso es lo que Pablo decía, yo me acuerdo de ustedes siempre, siempre. Y sabes, una persona solitaria es una persona egoísta, es una persona que está centrada en sí mismo. Por lo general, esta persona no puede disfrutar de la vida. Es una persona ensimismada, egoísta, piensa en sí mismo y en todo lo que le interesa y jamás se preocupa por los demás. Pablo no era esta clase de persona. Para Pablo, la iglesia estaba en su mente cada día, y en lugar de preocuparse por su dura situación, ¿sabes? Él se acordaba de los hermanos cada día. Y él dice, siempre que me acuerdo de vosotros. Él dice, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, por la comunión. Cuando tienes un solo sentir, te vas a preocupar por la comunión del Evangelio, por la comunión entre hermanos, para que de esa manera podamos ser de bendición al mundo entero, que la gente pueda ver en nosotros el amor de Cristo. Pero a veces no se ve eso, no sucede eso. Pablo les decía, los tengo en mi mente, pero no solo los tenía en la mente, él dice, los tengo en mi corazón. Mira el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Esta es la comunión del Evangelio. Tener a nuestros hermanos, a la iglesia en la mente, pero también en el corazón. Estar ahí, decir, soy parte de un pueblo, soy parte de la familia de Dios. Somos hijos, tenemos mucha familia en el mundo entero. Y estar orando, intercediendo por ellos, estar clamando a Dios. Él decía, los tengo en mi mente, pero también los tengo en mi corazón. Mira el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Esto es la comunión que por medio de Cristo hemos llegado a tener entre hermanos. Entonces, mira, necesitamos preocuparnos por la comunión unos con otros. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos clamar al Señor, necesitamos orar unos por otros. Pablo les decía, los tengo en mi mente, los tengo en mi corazón. Él los
amaba con el entrañable amor de Jesucristo, dice aquí la palabra de Dios. Y amar de esta manera a los hermanos, en verdad, nos ayuda a estar con nuestra mente ocupada y con nuestro corazón rebosando de gozo. Qué increíble ver a Pablo acá. Mira, cuando estamos de esa manera, con nuestro corazón rebosando de gozo, ni siquiera vamos a tener tiempo para la angustia y peor aún para la depresión. La condición en la que estaba el apóstol Pablo no era nada buena. Él estaba preso, encarcelado y en condiciones sumamente duras. Y ahí estaba el apóstol. Y él no se estaba lamentando de por qué me encarcelaron, de que injustamente me trajeron. No, él escribe a los filipenses y les dice: les tengo en mi mente, los tengo en mi corazón, pero también les dice: los tengo en mis oraciones. En mis oraciones. Mira versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Puedes verlo? Él tenía a la iglesia de Filipos, y no solo a la iglesia de Filipos, a los hermanos de todos los lugares, los tenía ahí en sus oraciones. Pablo oraba con la preocupación de que los hermanos puedan crecer en la fe. Mira, cuando tú quieres orar por los hermanos en la fe, ora para que ellos crezcan, para que no se estanquen. Ora para que ellos crezcan en amor, para que su vida, su testimonio refleje el amor de Cristo. Ora para que ellos también puedan crecer en conocimiento, que cada día vayan conociendo más de la palabra del Señor. Para esto oraba. Y mira, él lo hacía, dice ahí, con el fin de que ellos conozcan lo mejor, dice el versículo 10. Mira, para que aprobéis lo mejor. Él estaba orando y clamando con el fin de que ellos puedan ser de bendición, puedan crecer, para que ellos conozcan, para que ellos aprueben lo mejor. Oraba también para que ellos puedan vivir vidas totalmente sinceras y vidas honestas. El mismo versículo 10 dice: a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Puedes verlo? Para que ellos vivan vidas sinceras y honestas, con el fin de que ellos sean irreprensibles. Y esta palabra irreprensibles viene de la raíz de una palabra que significa sin manija. Es que no tienes de dónde agarrar. Una manija sirve para agarrar y abrir algo. Una persona irreprensible es alguien que no tiene de dónde la agarren, ¿sí? De dónde lo acusen de algo. Que nadie te puede apuntar con el dedo y decirte: tú eres un tramposo, o tú eres un mentiroso, o tú prometiste esto, o tú has hecho esto. Mira, una persona irreprensible es una persona honesta, transparente, alguien que lleva una vida agradable al Señor. Y es para eso que Pablo les decía: los tengo en mis oraciones y estoy orando para que ustedes crezcan en fe, crezcan en amor y en conocimiento, con el fin de que ustedes aprueben lo mejor, con el fin de que vivan vidas sinceras y honestas, con el fin de que ustedes puedan ser irreprensibles. Y dice ahí el versículo 11, dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Está diciéndoles para que den fruto de justicia, y este fruto pueda ser para la gloria y alabanza de nuestro Dios. ¿Puedes ver? Entonces mira, qué bendición es poder entender esto. Tener un solo sentir, entonces, es preocuparse por la comunión del Evangelio. Preocuparse por la comunión del Evangelio. Llegamos a ser hijos de Dios y necesitamos estar preocupados por eso. Cuando yo tengo un solo sentir, yo me voy a preocupar por estar en comunión, primero con mi Padre y luego con los hermanos. Y vamos a estar en una buena comunión, la comunión que el Evangelio nos da. Necesitamos entonces estar velando unos por otros,
Te decía entonces que tener un solo sentir es preocuparse por la comunión del Evangelio, pero también es preocuparse por el progreso del Evangelio. Esto es lo segundo que vamos a ver, el progreso del Evangelio. Y cuando tú tienes un solo sentir, a ti te va a interesar mucho que el Evangelio siga progresando. Y tus intereses van a estar ahí. Y te vas a dar cuenta que de esa forma tú no vas a tener tiempo para hundirte en la depresión, para angustiarte por la situación difícil que estás viviendo. ¿Por qué muchos caen en depresión, en angustia, en desesperación y no saben qué hacer? Es porque pues se han llegado a centrar en sí mismos. Mira, tal vez no estás viviendo las situaciones duras que vivió el apóstol Pablo. Naufragios, ser apedreado, ser perseguido, picado por una serpiente, encarcelado injustamente, le dieron muchas golpizas, lo arrastraron. Mira, hicieron muchas cosas con él. Pero él tenía un solo sentir. Y ese solo sentir a él le llevó a preocuparse por la comunión del Evangelio, pero también por el progreso del Evangelio. Lo ves ahí en los versículos del 12 al 26. Y vamos a leer estos versículos también. Leímos hasta el 11 anteriormente. Ahora lee conmigo del 12 al 26. Y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han sucedido no fueron nada fáciles. No fueron cosas bonitas, podríamos decirlo así. Fueron cosas duras las cosas que le sucedieron. De tal manera, dice el 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mira el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Mira, te decía entonces que tener un solo sentir también es preocuparse por el progreso del Evangelio. Llegamos a ser siervos de Jesucristo. Una vez que tú pasas a formar parte de la familia de Dios, tú llegas a ser un siervo de Jesucristo y necesitas velar por el progreso del Evangelio. Cuando tienes un solo sentir, tú te vas a preocupar por la comunión del Evangelio, pero también por el progreso del Evangelio, ya que hemos llegado a ser siervos de Cristo. Mira, ¿sabes lo que hacía Pablo? Él ponía a Cristo primero. Eso lo viste ahí en versículo 12. En el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a los demás.
Puedes ver, él estaba poniendo ahí a Cristo en primer lugar. Eso es lo que estaba haciendo, poniendo a Cristo en primer lugar. Y acá dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira, él está diciendo, todo lo que me sucedió, todo lo que me ha pasado, ha servido para que Cristo sea conocido. No ha servido para que hablen de Pablo, y pobre Pablo lo que sufrió, y pobre Pablo cómo está, y pobre Pablo cómo lo tratan injustamente, y pobrecito. No, él ponía a Cristo primero. Y eso es lo que él estaba haciendo. Mira, para una persona que tiene claro el propósito de la vida, los problemas no son más que oportunidades para mejorar, para crecer. Los problemas para él eran oportunidades para que la gente conozca más de Cristo. La mayoría de nosotros hubiéramos entrado en lujo de detalles respecto al naufragio y las cadenas, respecto a la serpiente que le picó ahí en la isla de Malta. Habíamos entrado en lujo de detalles, pero Pablo no, él no hizo esto. Su deseo era honrar a Cristo y promover el evangelio. Ese era el deseo de Pablo. Y él tenía claro que él es un siervo de Cristo y que él debía velar por el progreso del evangelio. Eso es lo que estaba haciendo. Su deseo era honrar a Cristo y promover el evangelio. No tenía otro deseo más. Y eso sucede cuando tienes un solo sentir. Mira, de ti depende si dejas que los problemas te aplasten y te hundan en la depresión, o los usas como oportunidades para avanzar. De ti depende. ¿Sí? Si quieres usar estos problemas también como oportunidades para crecer y ser más fuerte, o dejar que estas circunstancias difíciles te aplasten y te depriman y sientas que ya no quieres vivir. De ti depende. Pablo tenía muchísimo de qué quejarse, y hasta de pronto llegar a culpar a Dios y decirle: Señor, pero te estoy sirviendo, ¿por qué tiene que pasarme eso a mí? ¿Por qué no me cuidas, Señor, si te estoy sirviendo? Pero él no hacía esto. Él sabía que debía velar por el progreso del evangelio, y todas las cosas difíciles que a él le tocaban vivir, él sabía que Dios tiene el control y que Dios no lo iba a dejar. Por más que el pueblo ahí lo dejó por muerto cuando lo apedrearon en Listra, ¿te acuerdas? Ahí lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Pero de ahí él se levantó. ¿Y sabes lo que hizo? Siguió predicando. No lo callaron. Él velaba por el progreso del evangelio. Sabía que es un siervo de Cristo. Mira, vemos acá cómo Pablo decidió poner a Cristo en primer lugar. Pablo no dejó que sus circunstancias hicieran que la gente fije sus ojos en él. Pablo no hizo esto. Él dijo: todas las circunstancias, cosas difíciles que me han sucedido, debe ser para que la gente conozca a Cristo. Eso es lo que hacía Pablo. ¿Sí? ¿Sabes por qué lo hacía? Porque Pablo tenía muy claro que es Cristo quien fortalece su vida en momentos difíciles. Mira, él tenía muy claro, y era de Cristo de quien hablaba a todo lugar a donde iba. Entonces mira, para el progreso del evangelio, Pablo ponía a Cristo primero. Eso es lo que hacía él, ponía a Cristo primero. Y mira, cuando pongamos a Cristo en cualquier circunstancia, vamos a tener gozo. Eso es lo que va a ocurrir. Va a haber gozo en nuestro corazón. Pablo no era el prisionero de Roma, era prisionero de Cristo Jesús. Eso es lo que era Pablo. Los soldados encadenados a sus muñecas, mira, no eran guardias para Pablo. Eran almas por las cuales Cristo murió. Y Pablo decía: cada vez me traen nuevas personas para hablarles del evangelio. Y lo tenían a Pablo encadenado a soldados. Pero él no los veía como guardias que lo estaban protegiendo, cuidando para que no se escapara. Él los veía como oportunidades para hablarles de Cristo. ¿Puedes ver eso? Qué increíble ver a este hombre acá. Él ganó a algunos de esos soldados para Cristo.
Mira, versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué increíble ver el testimonio de este hombre. Pablo estaba dispuesto a glorificar a Dios, ya sea vivo o muerto. Él dijo a la final, es Dios quien se lleva la gloria. Él tenía muy claro que para él el morir es ganancia. Mira, Pablo entonces ponía a Cristo primero. La pregunta ahora es, ¿estás poniendo a Cristo en primer lugar? ¿O eres tú el que está en primer lugar? ¿Y quieres ser tú el que sobresale en todo? Si te va bien, pues quieres que la gente vea que te ha ido bien. Y si te va mal y las circunstancias son difíciles, quieres que la gente tenga misericordia, te tenga compasión y te empiezas a victimizar por lo que estás viviendo. Mira, Pablo dijo, ya sea vivo o muerto, es el Señor quien se lleva la gloria. Es Él. Entonces, es eso lo que necesitamos entender. Poner a Cristo en primer lugar. Pero algo más que hacía Pablo para el progreso del evangelio es que él ponía a otros en segundo lugar. Después de Cristo, los demás estaban en segundo lugar. Ni siquiera era él el que decía, bueno, ya Cristo está en primer lugar, después voy yo. No, él dijo, otras personas van a ocupar el segundo lugar. Eso es tener claro las prioridades. Ponía a otros en segundo lugar. Mira el versículo 22, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en el 21 él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hubiese dependido de él, si él se hubiese puesto ahí después de Cristo, hubiera dicho, Señor, ya llévame por favor. Sé que estar en tu presencia es muchísimo mejor que estar aquí. Y él dice en el 22, mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Puedes verlo? Él está poniendo a los demás en segundo lugar. Eso es lo que Pablo está haciendo acá. Si él hubiese estado pensando solo en él, hubiese preferido morir y así terminar con su sufrimiento, terminar con todo esto. Pero él tenía claro que Dios quería usar su vida para el progreso del evangelio. Y él tenía muy claro que había mucha gente que aún no había escuchado el evangelio. Y él quería llevar el evangelio a esas personas. Entonces dijo, por causa de ellos, Señor, aún quiero seguir aquí. Aunque estoy sufriendo, aunque las cosas para mí no han sido fáciles, Señor, pero por causa del evangelio y porque esa gente, si se muere sin Cristo, se condena y se va al infierno, entonces quiero seguir acá. Sigue usando mi vida, Señor. ¿Puedes verlo? Él ponía a otros en segundo lugar. Él estaba ahí. Pablo sabía que aún existían muchos que no habían escuchado el evangelio. Él sabía esto, y él sabía que podía ser un instrumento al que Dios use para llevar el evangelio hasta sus oídos. Entonces, Pablo ponía a Cristo en primer lugar, ponía a otros en segundo lugar, pero se ponía a sí mismo en último lugar. ¿Sí? Aquí lo vemos a Pablo entonces. Él se ponía a sí mismo en último lugar. Su cuerpo no era suyo. Su futuro no le pertenecía. Su reputación era la de Cristo. En contraste, cuando nosotros nos ponemos primero, nos convertimos en personas egoístas. Y eso siempre acarrea miseria. Mira, Pablo no se puso en primer lugar. No se convirtió en un miserable. Él puso a Cristo en primer lugar, puso a los demás en segundo lugar y se puso él en último lugar.
Eso es velar por el progreso del Evangelio, para que más personas lleguen a conocer de Cristo. Ocupa el último lugar. Pon a Cristo en primer lugar. Pon a los otros en segundo lugar. Ellos necesitan del amor de Dios. Y vamos acá entonces, mira, el cristiano de un solo sentir no permite que las circunstancias le venzan. Él permite que las circunstancias se conviertan en oportunidades para poder magnificar a Cristo y poder ganar almas para Cristo. Eso es lo que hace aquel cristiano que tiene un solo sentir. Pone a los demás por encima suyo con el fin de ganar uno más para Cristo. Tenía el propósito del por qué vive muy claro, ¿sí? Él sabía para qué está en esta tierra. Y él sabía que el Señor lo había rescatado para que él sea un siervo. Era parte de la familia de Dios, ahora era un siervo de Cristo. Eso es lo que hacía. Entonces, mira, tener un solo sentir es preocuparse por la comunión del Evangelio. Además, es preocuparse por el progreso del Evangelio. Y por último, es preocuparse por la fe del Evangelio. Tener un solo sentir es preocuparse por la fe del Evangelio. Y esto lo ves ahí en los versículos del 27 al 30. Habíamos leído ya hasta el 26. Te invito a leer entonces del 27 al 30. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Mira el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Mira, la fe del Evangelio es la tercera preocupación de alguien que tiene un solo sentir. ¿Por qué esto? ¿Por qué la fe del Evangelio? Mira, ya perteneces a la familia de Dios. Ahora has entendido que eres un siervo de Cristo, pero ya no solamente un siervo, ahora llegas a ser un soldado de Cristo. Y un soldado no la pasa bien. Un soldado va a tener enemigos, va a estar en una batalla diaria. Llegamos a ser soldados de Cristo. Y Pablo nos advierte aquí que los enemigos nos atacarán. Los nuevos cristianos atraviesan estas tres etapas. Llegan a ser hijos de la familia de Dios. Esto es la comunión del Evangelio. Llegan a ser siervos, ¿sí? Esto es el progreso del Evangelio. Y luego llegan a ser soldados de Cristo. Y esto es la fe del Evangelio. Satanás, mira, está tratando de derrotar a la iglesia, y los cristianos deben tener un solo sentir para poder hacerle frente a los ataques del enemigo. Es eso lo que necesitamos, poder estar fortalecidos con la palabra del Señor cada día. Mira, Pablo anima a pelear la buena batalla de la fe. Y él da varias exhortaciones para animar al cristiano a defender el Evangelio, ¿sí? A poder defender el Evangelio. Eso es lo que Pablo estaba enseñando acá. Entonces, tener un solo sentir también es preocuparse por la fe del Evangelio. Vemos acá, Pablo les decía: ustedes no están solos. Si tú revisas una vez más el versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ustedes no están viviendo su fe solos.
hay alguien que está detrás. Ya sea que vaya a verlos o sea que esté acá ausente, quiero saber que están caminando derecho, que están glorificando al Señor. Ustedes no están solos, decía el apóstol. Ustedes no están solos. Somos un equipo. Y es eso, la iglesia es un equipo. Trabajen en equipo para defender el evangelio. Combatan unánimes, les decía. Compórtense como es digno. ¿Qué es esto? Mira, esto es teniendo integridad y viviendo consecuentes con lo que creen, con lo que enseñan, con lo que predican. Es esto lo que Pablo estaba diciéndoles. Ustedes no están solos. Son un equipo, trabajen en equipo, combatan unánimes por la fe del evangelio. Esfuércense por llevar la palabra de Dios. Mira, Pablo ahí desde la prisión, en condiciones para nada agradables, pero desde ahí él estaba preocupado por la fe del evangelio, diciendo: iglesia, despierta. Iglesia, debes estar más activa que nunca. No dejes que te apaguen. El enemigo va a atacar. Y él les dice: compórtense como es digno del evangelio, para que o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Eso es lo que Pablo decía. Ustedes no están solos. Mira lo que les dice ahí en el versículo 28. Les dice: ustedes están del lado del ganador. Ustedes están del lado del ganador. Dice el 28: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hay muchos que se van a oponer, muchos te van a querer ridiculizar, pero ¿sabes? Están del lado del ganador. Aparentemente se verá como que ellos están ganando, están triunfando, pero pronto se darán cuenta lo equivocados que estaban. Ustedes no están solos, ustedes están del lado del ganador. Manténganse firmes, no se dejen intimidar por los que se oponen. No se dejen intimidar. Cristo es más poderoso que el enemigo. Así es que sigan ahí firmes, unánimes, sirviendo al Creador. Ustedes están del lado del ganador. Y les dice ahí en el versículo 29 y 30 que es un privilegio sufrir por Cristo. Porque a vosotros, dice el 29, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, que dice ahí, que padezcáis por Él. Que padezcáis por Él. Mira, dice el 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Sabes lo que muchos dicen? Si ser cristiano es tener que sufrir, tener que ser perseguido, tener que ser rechazado por mi familia o por mis amigos, si ser cristiano es eso, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque te venden un evangelio barato haciéndote creer que te conviertes en cristiano y vas a parar de sufrir. Eso no es cierto. Vas a tener aflicciones. Y lo ves a Pablo. Por hablar de Cristo fue encarcelado injustamente, golpeado, arrastrado, apedreado. Tuvo unos cuantos naufragios. Tuvo cosas muy duras. Y ahí está Pablo. Así es que es un privilegio, les dice ahí, sufrir por Cristo. Es maravilloso creer en Cristo y recibir el regalo de la salvación. Pero hay otro obsequio, además del regalo de la salvación. Y este otro obsequio es sufrir por Jesús. Sufrir. Las cosas no van a ser fáciles. Las leyes que se están aprobando ahora están yéndose en contra de la palabra de Dios. Y si nosotros predicamos la palabra de Dios, nos van a acusar que nos estamos yendo inclusive en contra de los derechos humanos. Y de pronto empezarás a ser perseguido por ser un hijo de Dios. Pero acá Pablo está diciendo, es un privilegio sufrir por Cristo. Él estaba sufriendo cadenas por Cristo, por hablar de Cristo. Él estaba ahí, pero él no le prestaba atención a su sufrimiento. Él tenía un solo sentir,
Y él estaba muy preocupado, demasiado preocupado por la comunión del Evangelio, por el progreso del Evangelio y por la fe del Evangelio. Y ahora les dice que es un privilegio sufrir por Cristo. Y qué interesante esto. Acá en Filipenses 3:10 destaca que nuestro sufrimiento es en comunión con Él. Qué privilegio seguir en el entrenamiento que tuvo el apóstol Pablo cuando sufrimos por Jesús. Qué privilegio es sufrir por Cristo. Pero ocurra lo que ocurra, un cristiano siempre debe actuar como cristiano, como un seguidor de Cristo. Que su comportamiento sea tal que pueda ser identificado con el Evangelio. Advierte Pablo ahí en el versículo 27. Esto es lo que le está diciendo ahí. ¿Sí? ¿Lo viste? Una vez más podemos leerlo, por favor. Dice claramente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mira, alguien le preguntó una vez a Gandhi: ¿cuál es el más grande obstáculo para las misiones cristianas en la India? Y Gandhi replicó: los cristianos. Tal crítica pudiera aplicarse a cristianos de otras tierras también. Incluso en medio de la batalla debemos comportarnos como cristianos. Es muy triste ver a gente que dice ser cristiana, pero vive de una manera que para nada muestran a Cristo. Para nada. Solamente aparentan ser cristianos. Tal vez lo llevan como un estilo de vida ser cristianos. Sí, como entrar a un club social. Pero qué vergüenza. Cristianos de este tipo causan daño al cristianismo. Debes estar dispuesto a sufrir por Cristo, a poder velar por el Evangelio, a poder llevarlo, darlo a conocer, mostrar a Cristo en tu vida. Y si tienes que sufrir por Cristo, debes considerarlo como un privilegio. Es así como se debe vivir. Mira, qué bendición es esto entonces. Quiero concluir, hermanos. En medio de los problemas y circunstancias difíciles que estaba viviendo el apóstol Pablo, él no se lamentaba por su situación. Él mostraba una confianza en su Creador, una confianza única. Él tenía un solo sentir y era honrar a su Señor, era preocuparse por el Evangelio, era porque la gente llegue a conocer más de Cristo. Eso lo tenía muy claro él. Estaba muy seguro de que los filipenses iban a continuar en su andar cristiano. Él se regocijaba de que sus tribulaciones daban un nuevo ánimo a los creyentes. Todas las angustias, todo lo que me ha sucedido, él dice, esto resultó en bendición para el Evangelio. Mira, él estaba muy regocijado de que todas sus situaciones difíciles les daban nuevas fuerzas a los creyentes para que continúen. Y él confiaba en que saldría adelante de estas tribulaciones. Él sabía esto, de que un día por fin se acabarían y estaría en la presencia de su Creador. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo él. Y él tenía muy claro que llegar a la presencia del Señor es lo mejor. Él no le temía a la muerte como muchos. Mucha gente tiembla cuando se habla de la muerte. Tienen tanto miedo al morir. Y bueno, algunos tienen razón, porque no saben a dónde van. Pero cuando tú estás seguro a dónde vas, no le vas a tener miedo a la muerte. Si has nacido de nuevo y eres un hijo de Dios, tú no le vas a temer a la muerte, porque sabes que el morir es ganancia. Irás a un lugar precioso que el Señor está preparando. Mira, esta es la bendición que recibimos cuando tenemos un solo sentir
esa confianza gozosa en Dios, sabiendo que Él está en control de cada situación. Eso es lo que vamos a tener. Teniendo un solo sentir, seremos librados de caer en depresión y angustia, ya que estaremos enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. Cuando tú tienes claro el propósito de tu vida y tienes un solo sentir, tú vas a querer preocuparte porque Cristo sea conocido, ya sea que estés sano o que estés enfermo, ya sea que estés gozándote de la vida o estés en problemas difíciles. Tú vas a querer que Cristo sea conocido. Y ese es el tener un solo sentir. Seremos librados, te decía, de caer en depresión y angustia, ya que estaremos enfocados en lo que Dios quiere que hagamos. Y de esta manera no tendremos tiempo para prestarle atención a ninguna aflicción que puede venir. Nos van a sacudir, nos van a hacer llorar. Pero ¿sabes? Dios tiene el control de todo. Y aún en esas situaciones difíciles está el Dios Todopoderoso para socorrerte. Él no te va a dejar ahí. Él abre caminos donde menos lo imaginas. Preocúpate por hacer lo que para ti es posible y Dios hará lo imposible. Te invito a orar. Dios santo y soberano, te doy muchas gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Estamos en un primer día de la semana, un día domingo. Y qué privilegio, Señor, es poder honrarte, poder cantarte, poder escuchar tu palabra. Gracias por esta carta de Pablo a los Filipenses. Capítulo 1, Señor, hemos leído en esta mañana. Y gracias por hablar a nuestras vidas, Señor, haciéndonos entender, Padre, que debemos tener un solo sentir y que al tener un solo sentir nos vamos a preocupar por la comunión del Evangelio, por el progreso del Evangelio y por la fe del Evangelio. Ayúdanos, Señor. Te amamos, Padre, te adoramos. Ayúdanos a ser imitadores de Pablo como Pablo lo fue de Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, Señor. Te lo pedimos, Rey del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta mañana. Qué bendición es poder leer la palabra de nuestro Dios. Hemos leído el primer capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Te dije que por 4 domingos vamos a estar revisando Filipenses. Te espero la próxima semana, el próximo domingo, para juntos leer el capítulo 2 de Filipenses y escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Que Dios te bendiga. Qué hermoso y qué bendición poder escuchar la palabra de Dios. Esperamos que Dios haya hablado a sus vidas, su palabra ha sido abierta y siempre que se abre su palabra vamos a poder escuchar la voz de Dios. Lo que cambia es nuestro corazón. ¿Cómo estuvo nuestro corazón para escuchar en esta mañana la palabra de Dios? Así que vamos a terminar cantando el himno que dice: ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Y aún si queremos llevar una vida en santidad, solo hay poder en Jesús. Vamos a cantar. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder
Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Qué bendición, hermanos. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Una linda semana.